Como les decía, esta es la teoría del módulo número 8, que trata sobre bases de datos. Este contenido les va a servir para desarrollar el último trabajo práctico del curso. Una base de datos podemos definirla como un conjunto de datos que serán utilizados a través de una o más tareas y producen información necesaria para un individuo o una organización. Recuerden que la clase pasada habíamos ejemplificado en que si yo tengo que manipular demasiados datos, no sería eficiente ejecutar un script o un programa Python y estar introduciendo a cada momento los datos que yo necesito. Hablamos de alumnos, podemos hablar de clientes, de productos, y vimos la necesidad de que esos datos sean persistentes. Por supuesto que para que sean persistentes, al menos una vez tengo que cargarlos, ¿no es cierto? Ya sea que puedo cargarlos desde un script o puedo cargarlos desde un archivo de texto. Estos dos temas están muy vinculados porque eh, puedo exportar una base de datos como archivo de texto o puedo, a partir de un archivo de texto con información, volcarlo a una base de datos. Así que seguimos con la idea de que tenemos datos persistentes, de que tenemos que hacer una lectura de estos datos, la manipulación de los datos y volverlos y actualizar si es necesario. Cuando hablamos de este conjunto de datos, estamos hablando de datos de cualquier tipo, como números, cadenas de texto, fechas, ¿sí? Que hacen referencia a información que pertenece a un mismo contexto. ¿Qué queremos decir con un mismo contexto? Si nosotros hablamos de productos, ¿sí? Así, en general, la verdad es que cualquier, cualquier eh, ¿cómo se dice? Cualquier negocio vende productos. Depende del rubro del negocio. Entonces, no podemos, si hablamos de productos, no podemos hablar de manera muy general, sino que tenemos que enfocarnos en algún tipo de producto. Por ejemplo, si estamos en una librería, el producto es un libro que tendrá un título, tendrá un género, tendrá un ISBN, mientras que si hablamos de un almacén, el producto será el nombre, el precio, la descripción, la fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto. Una base de datos permite almacenar sistemáticamente y de forma automatizada para poder usar de manera posterior estos datos. ¿Qué podemos hacer con esos datos? Podemos realizar consultas, comparativas, análisis, podemos modificar o podemos borrar estos datos. Es necesario también que podamos diferenciar datos de información. La información son datos procesados, ¿sí? Em, por ejemplo, esta mañana di el ejemplo de Facebook, un usuario que elige jugar un juego, por ejemplo, el Candy Crush. Entonces, eh, nosotros tenemos el dato de una persona en particular que juega un juego en particular. Luego tenemos de manera individual otra persona que juega ese mismo juego, de manera individual otra persona que juega ese mismo juego, y hasta ahí son datos. Entonces, hay que ver qué hace la organización con esos datos, cómo la transforma en información. Y puede, por ejemplo, interpretando esos datos, deducir o analizar que hay un grupo de personas de cierta edad, de cierto género, de cierto nivel cultural, con ciertos gustos, que prefiere este tipo de juegos. Y en ese momento lo convierte en información porque puede a partir de allí comenzar a generar juegos similares, comenzar a cobrarnos el juego con una vida, con dos vidas, y así sucesivamente se va armando una masa de información, ni hablar de los datos que nosotros le proporcionamos, eh, que, eh, eh, que la organización transforma en información. Otra analogía que podemos tener para diferenciar datos de información es la siguiente. Las palabras, ¿sí? Palabras sueltas, son datos, pero esas palabras sueltas
que narran una historia en particular se transforma en información dentro de un libro. Y estos libros pueden ser almacenados de acuerdo a un orden. Y entonces ese orden representa, o la base de datos representa, organiza estos libros con un cierto orden, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tratar este, de conocer operaciones para poder manipular una base de datos. ¿Qué es lo que no vamos a hacer o cuál es la tarea para cada uno de ustedes que les interese este tema? Va a tener que conocer o introducirse en el mundo de los modelos de bases de datos y el lenguaje SQL particularmente. Porque una base de datos necesita un diseño. Como les digo, como es una organización de información, entonces necesita un diseño adecuado. Em, para, para gestionar una base de datos utilizamos justamente sistemas gestores de bases de datos, que se encargan de este orden del que estamos hablando. Son programas, no sé si complejos, pero que tienen una función muy particular que se centran justamente en la gestión de la información. Y implementan sus propios lenguajes internos para realizar consultas, es decir, para manipular esta información. Ese lenguaje es el que yo les nombré recién, SQL. Ya les voy a decir enseguida qué significan las siglas. Podemos hacer una consulta muy simple, como por ejemplo listar el nombre de los clientes de una empresa, listar los códigos de productos, listar fechas de vencimiento, ¿sí? Algo muy simple, como también podemos consultar sobre los pedidos de una tienda que fueron consultados por algún cliente, por ejemplo, si ya se está por despachar la entrega o no, dentro de un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Esa es una consulta un poquito más compleja. ¿Y cómo la llevamos a cabo? Utilizando estos sistemas gestores de bases de datos a través del lenguaje SQL. Como les decía hace un momento, tenemos muchos modelos de bases de datos, pueden ser jerárquicas de red, que lo que las diferencia es la manera en que almacenan la información. Las más utilizadas son las bases de datos relacionales o el modelo relacional. El modelo relacional representa problemas reales y administra los datos dinámicamente. ¿En qué se basa el modelo relacional? Justamente en crear relaciones entre los datos. ¿Qué significa relacionar datos? Primero, la primera relación que busca es relacionar datos de un mismo contexto para armar una tabla. Luego, una vez que tiene armada una tabla con datos del mismo contexto, busca relacionarlo con otra tabla que también tenga datos relacionados entre ellos, ¿sí? Y llama a estas tablas registros, o también son llamados tuplas y campos. Un registro está formado por una fila y una columna. En realidad está formado por varias columnas y varias filas, en donde en cada columna nosotros debemos armar el diseño como el que llevamos la clase pasada para usar ficheros, donde cada columna representa un campo y donde cada fila representa a un registro que posee esos campos. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de los productos, puede ser que mi tabla se llame producto y tenga el campo nombre, el campo precio y el campo descripción, ¿sí? Entonces, nombre, precio y descripción serían las columnas. ¿Cuáles serían las filas? Mermelada, 200 pesos, y descripción en frasco de vidrio, sabor frutilla. Mayonesa, nombre, el precio 100 pesos, descripción envase de 400 gramos, ¿sí? Entonces, cada fila está formada por un producto diferente y las columnas representan los datos de estos productos. ¿Por qué decía que a su vez buscamos relacionarlas con otras tablas? Si nosotros imaginamos, por ejemplo, la tabla alumno,
¿sí? Nosotros a un alumno, de todos los datos que podemos almacenar de un alumno, en particular nos importaría, de una persona, perdón, en particular nos importan los que están relacionados con un alumno. Por ejemplo, puede ser el DNI, puede ser una libreta universitaria o un número de legajo interno que maneja la institución, domicilio, fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, todos esos datos están vinculados entre ellos porque representan a un alumno, en realidad a muchos alumnos. Pero esa tabla se vincula con otra llamada materias. ¿Por qué? Porque un alumno cursa materias, o leído del otro lado, una materia es cursada por alumnos. Entonces, la tabla materia también tiene datos vinculados entre ellos, como por ejemplo el nombre de la materia, el nombre del profesor que dicta la materia, el año o el cuatrimestre en que se dicta, ¿sí? Y para cómo ya nombré algo más, profesor. O sea que además podríamos tener una tabla profesor que se vincula con las materias, que se vincula con los alumnos. Bueno, todo eso que yo lo estoy describiendo muy por encima, tiene todo un diseño sistemático. Para armar esta base de datos que estoy nombrando con 3 tablas, profesor, alumno, materia, hay que hacer un análisis adecuado de los datos, ver cómo se relacionan. Comenzamos a hablar de claves primarias, claves foráneas, podemos hablar de normalización de datos, ¿sí? Entonces son muchos conceptos que en, en este momento necesitaríamos, no sé, 3, 4, 10 clases probablemente para estudiar el modelo relacional, otras tantas para estudiar SQL, ¿sí? Entonces vamos a hacer obviamente una pequeña abstracción, vamos a ver sobre un ejemplo de una base de datos en particular cómo manipularla, ¿sí? Pero bueno, les hago así esta pequeña introducción del modelo relacional para que ustedes tengan una idea de por qué en general asociamos los datos en columnas y y a las entidades, digamos, en filas. En Python, muchos de los motores de base de datos, eso significa SGBD, sistemas gestores de base de datos, muchos son compatibles con Python. También tenemos otros que son pagos, otros que son gratuitos, algunos son un poco más difíciles de manejar, este, pero con la mayoría Python es compatible. ¿Qué significa que sea compatible? Que tiene una librería que a partir de la importación de esa librería tenemos varias funciones que nos van a permitir crear la base de datos, manipular los datos y cerrar la base de datos. El lenguaje que tienen en común la mayoría de los sistemas gestores de base de datos es el lenguaje SQL. Sus siglas significan lenguaje de consulta estructurada, ¿sí? La Q es de query, y de ahí es que ustedes, si comienzan a buscar información, van a leer muchas veces la palabra query, que significa consulta, que básicamente así se le llama a todas las operaciones que hacemos sobre una base de datos, consulta. Por ahí consulta suena a averiguar algo, pero acá lo usamos de manera general para crear una tabla, para agregar registros, para consultar registros, ¿sí? Y de nuevo insisto, que si tuviéramos que estudiar el lenguaje SQL, eh, podemos dedicarle muchas clases solamente a aprender este lenguaje. Con esto, por supuesto, no quiero desanimarlos para nada, al contrario, a mí me parece que este es un tema muy interesante, que cuando ustedes vean cómo va con 2, 3 instrucciones funciona, créanme que les va a entusiasmar mucho y van a tener muchas ganas de aprender mucho más de bases de datos. ¿Qué pasos vamos a seguir nosotros en nuestro programa eh, para conectarnos con una base de datos, para manipular una base de datos? Vamos a abrirla o vamos a crear una conexión, ¿sí? Vamos a crear un puntero que es quien nos permite operar sobre la base de datos, el puntero, y vamos a ejecutar una consulta SQL. Esa consulta puede estar vinculada con una inserción, una lectura, una actualización o un borrado de datos. Por último, vamos a cerrar el puntero junto con la conexión, ¿sí? Esos son, a grosso modo, los pasos que vamos a llevar adelante. Y comencemos con la primera. Vamos a hacer la creación de una base de datos. Acá.
código nuevo. Vamos a importar la librería SQLite, que esta es el motor, el sistema de gestión de base de datos que vamos a utilizar. Y a través de esa librería vamos a elegir el nombre de una variable, que en este caso vamos a llamar conexión, y usando una de las funciones de la librería, y me comí una letra, SQLite 3.connect, bien, vamos a realizar la conexión. ¿Qué parámetro necesita esta función o método connect? Necesita que indiquemos el nombre de la base de datos que vamos a crear y a la cual nos vamos a conectar. En este caso la vamos a llamar ejemplo.bd. Y por último, vamos a nombrar la conexión .close. Y vamos a cerrar esa conexión, ¿sí? Voy a ejecutar. Ya arranca, ya arranca. Bien. Fíjense que acá me tira un tilde verde, ¿sí? Y me está indicando que se creó exitosamente la base de datos. En este caso, puedo ver que está la base de datos, pero no voy a poder ver el contenido, ¿sí? Ya les voy a explicar enseguida un poquito más. Por ahora solamente vemos que está creado el archivo .bd, que es la base de datos. A continuación, a nuestra base de datos le podemos crear tablas, ¿sí? Nosotros en este caso vamos a trabajar con una única tabla. No vamos todavía a relacionar tablas entre ellas, ¿sí? Solamente vamos a diseñar una tabla. Para diseñar una tabla, nosotros necesitamos de nuevo importar la librería, ¿sí? Si bien en el Google Colab no es necesario porque ya está abierta la librería, pero no lo tengamos como costumbre. Voy a abrir la conexión, ¿sí? Nombrando la base de datos que quiero usar, y voy a crear un cursor, ¿sí? Que le voy a poner de nombre cursor. Para crear el cursor vamos a usar un método que se denomina cursor, justamente, valga la redundancia. Entonces, a partir de este momento, en la variable cursor hemos creado un puntero que nos va a permitir realizar las consultas. ¿Qué consultas? Por ejemplo, cursor.ejecutar, obviamente en inglés, execute. Y en este momento voy a escribir una sentencia SQL que me va a permitir crear una tabla. Repito, en el primer código que hicimos, solamente creé la base de datos a través de una conexión e indicando el nombre, nada más. En esta segunda porción de código, vuelvo a importar la librería, vuelvo a realizar la conexión, pero ahora lo que quiero es crear una tabla. Para crear una tabla necesito primero crear un cursor. Ese cursor es un método o una función que tiene a partir de ahora conexión, dado que conexión es un objeto de tipo base de datos. Entonces vamos a ejecutar una de las tareas de cursor. Y nuestra sentencia SQL será create table if not exist. Esta expresión significa que si nosotros volvemos a ejecutar una vez más nuestra porción de código y la tabla ya existe, nos va a dar error. Entonces, la condición if not exists, perdón mi inglés, la crea la primera vez nada más. Entonces yo puedo después ejecutar varias veces esta porción de código, pero como ya está creada, no me va a generar error, ¿sí? Simplemente la va a ignorar. Y le colocamos un nombre a la tabla. Le vamos a llamar usuarios. A continuación, lo que tenemos que hacer con usuarios es elegir cuáles campos o cuáles datos vamos a registrar de usuarios. En este caso vamos a usar 3 datos. Vamos a usar el nombre,
vamos a usar la edad y vamos a usar el correo electrónico. Bien, nombre y correo electrónico son tipos de datos cadena y edad es un número. Entonces, a continuación del nombre del campo nombre, vamos a indicar que es un varchar, que ese es el tipo de dato que utiliza SQL, ¿sí? Así como en Python es str de string, en el lenguaje SQL debemos colocar varchar. Y entre paréntesis, la longitud máxima que vamos a admitir para un nombre. Coma. Lo mismo pasa con edad, nada más que edad no es una cadena de texto, sino que es un integer, es decir, un tipo de dato entero. Coma, el correo es una cadena de texto, por lo tanto, de nuevo, escribimos varchar y entre paréntesis la longitud máxima que vamos a admitir de un correo. Bien, entonces fíjense, tengan cuidado con los paréntesis. Cuando yo escribo la consulta SQL, debo escribir una única cadena de texto. Fíjense que acá están las comillas de la cadena de texto. ¿Qué debo escribir en esa cadena de texto? Primero la instrucción que quiero ejecutar, que en este caso es crear una tabla. Esta instrucción en particular necesita que le demos el nombre de la tabla y a continuación tantos campos o nombres de datos que querramos representar. Estoy usando 3, nombre, edad y correo, y cada uno es definido de una, a cada uno le estoy colocando su tipo de dato. Por último, vamos a cerrar la conexión. Voy a ejecutar. Es exitoso. Voy a ver la base de datos y si yo le hago un doble clic a la base de datos, fíjense que me aparecen símbolos. ¿Por qué? El Google Colab soporta la creación de bases de datos, pero no soporta la vista de la estructura ni de los datos de una base de datos, ¿sí? Enseguida les voy a mostrar cómo podríamos hacer, no es obligatorio, pero cómo podríamos hacer para ir viendo cómo va gestándose esta base de datos. Solamente le vamos a cargar una tabla, en realidad, pero si fuésemos cargando más tablas, estaría bueno tener un software especial que nos permita ver estas nuevas tablas. Por ahora no lo vamos a hacer, ya enseguida les muestro. Bueno, ya tengo mi tabla en la base de datos. Bien. Y a mí me gustaría que esa tabla, porque hasta ahora es como el título nada más. Mi base de datos se llama ejemplo y tengo una tabla con 3 campos, pero no tengo ninguna persona cargada. Entonces lo que vamos a hacer es insertar o cargar lo que se conoce como registros o datos de personas, efectivamente. Entonces vamos a tener un código nuevo. Permítame copiar estas 3 sentencias que siempre van porque es la librería, la conexión con la base de datos y la creación del cursor para poder manipular la base de datos. En este caso, lo que vamos a hacer es cursor punto execute. Y vamos a escribir la consulta SQL, entre comillas, pero vamos a escribir insert, into, y a continuación insertar ¿dónde? En nuestra única tabla que se llama usuarios. ¿Qué cosa? Los siguientes valores. Entonces, respetando el orden de los datos, vamos a escribir con comillas simples. ¿Por qué vamos a escribir con comillas simples? Recuerden que Python diferencia las cadenas permitiendo el uso de comillas. Si usamos comillas dobles para la consulta, usemos comillas simples para los datos. Si usamos comillas simples para la consulta, usemos comillas dobles para los datos, ¿sí? Entonces tengo el primer dato, mi segundo dato que es un número y mi tercer dato que es una cadena. Entonces voy a poner Juan, 30 años, y su correo es juan@correo.com. ¿Sí? Tengo una tupla con información de una persona. Y a continuación
voy a escribir una sentencia denominada commit, ¿sí? Pero está asociada con la variable conexión, no con la variable cursor. La variable conexión, recuerden que es un objeto que recibe la base de datos. Entonces, realizando un commit, lo que estamos haciendo es afirmando o reafirmando el cambio que queremos volcar sobre la base de datos. Y por último, cerramos la conexión. Punto, close. Ejecuto. Y me dice que hay un error. A ver, veamos de qué se trata el error. Dice SQL3 cursor, no tiene el objeto. A ver, Y lo que le dije, SQL. profe, que estaba mal escrito, ejecute. Es con X. Gracias. Gracias por castellanizarlo. Bueno, y hasta acá todo sigue bello con tildes verdes, pero no podemos ver nada, ¿no es cierto? No estamos pudiendo ver porque no soporta la vista de base de datos. Entonces, una manera de poder saber si efectivamente tiene datos nuestra base de datos es yendo rápidamente a ver cuál es la operación de lectura de datos, ¿no? Para por lo menos quedarnos tranquilos si se cargó o no. Y la otra es descargar un software. Vamos por quizá la más sencilla en el sentido de que la que tenemos todos a mano, que entonces vamos a mirar cómo leo los datos. Bueno, Camila, no hay problema. Entonces, un poco desesperados porque no sabemos si se cargó bien, a pesar que me está tirando un tilde verde, yo quiero ver los datos de nuevo. Importo la librería, conecto la base de datos, ejemplo, que ya está creada, y habilito un cursor. Ese cursor es el que me permite ejecutar, y ahora voy a escribir bien, execute, una instrucción SQL. Nada más que esta instrucción SQL tiene que estar asociada a la obtención o a la lectura de los datos. Entonces vamos a utilizar la sentencia select. Acá podemos establecer cuáles campos queremos ver. Es decir, podemos poner edad, o edad y nombre, o edad y correo, o un asterisco que significa selecciona todo. Desde mi única tabla, usuarios. Usuarios. Luego, vamos a elegir una variable, la vamos a llamar usu, y vamos a realizar la asignación de estos datos que estamos trayendo. En este caso vamos a utilizar la función o el método de cursor fetchOn, que lo que hace es leer o devolverme un registro. Y por fin apareció el print, que es el que nos muestra datos en pantalla, y finalmente vamos a cerrar la conexión. Ahora sí vamos a ver algo y ya repaso lo último que hice. Ah, bueno, no, todavía no. Fetch. Claro, porque me comí la C. Fetch. Esperamos. Y ahí está. La tupla Juan, 30 años, correo. Entonces, efectivamente, cuando hice la inserción de datos, más allá de que ya me dijo que estaba bien hecha, ahora ya puedo corroborar que efectivamente cargué bien a Juan de 30 años con su correo. Y de paso ya estamos mirando cómo se leen. Para leer los datos, importo la librería, realizo la conexión a la base de datos utilizando el método connect, realizo la creación de un puntero usando el método cursor, y a continuación con cursor voy a ejecutar una sentencia SQL. Esa sentencia SQL, en este caso, es la selección de datos desde una tabla. Luego, usando la función fetchOn, lo que hago es asignar a la variable ese dato que acabo de obtener. Y por último, lo muestro en pantalla.
¿Cuál es la otra manera que no es obligatoria? Porque fíjense que ya dentro de todo yo ahora ya puedo hacer un poquito más de cosas, ya puedo, por ejemplo, cargar más registros, porque ya sé cómo leerlos, pero si uno es un poco ansioso o tiene los recursos en la computadora, porque a veces no los tiene, pueden descargar el, el DB Browser SQLite o cualquier otro visor de base de datos. Por supuesto que este software sirve para muchas otras cosas. Yo ahora solo lo voy a usar para mirar, nada más que para eso. Entonces, quienes usen la consola, o sea, quienes programen con Python en consola, este archivo .bd se guardó directamente en su computadora. En el caso de nosotros que usamos, ¿dónde está? Ya lo perdí. Acá, en el caso de nosotros que usamos el Google Colab, mi base de datos está aquí en el Drive, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de descargar un visor de base de datos, lo primero que hay que hacer es descargar la base de datos, ¿sí? Fíjense que ahí la descargo. Luego, desde nuestro visor, que recomiendo el DB Browser for SQLite, van a File, Open Database, buscan dónde lo descargaron y SG, abrir. ¿Y qué es lo que pueden ver? Pueden ver que tiene una única tabla, ¿sí? Y si se van a la pestaña de Browse Data, epa, esta no es, porque esta ya está cargada, esta debo haber usado esta mañana, perdón. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a cambiarle el nombre. Voy a poner ejemplo 2, voy a volver a ejecutar todo, para que tengamos una propia. 2, y ahí está. Bien, entonces, vuelvo a hacer la creación de la base de datos que ahora se llama ejemplo 2. Voy a actualizar y ahí tengo ejemplo 2. Luego voy a crearle la tabla, porque aquí no me va a dar error porque recién estoy creando la base de datos ejemplo 2. Luego inserto los valores Juan, 30 años, y el correo de Juan. Y por último, miremos. Sí, esto ya lo hicimos hace un momento, pero bien. Entonces, ahora sí voy a descargar base de datos 2, ejemplo 2, perdón, .bd. Me voy a ir a mi data browser, voy a abrir base de datos, me voy a ir a las descargas. ¿Y dónde está ejemplo 2? ¿Por qué no se me descarga este archivo? A ver, ¿dónde está? Mostrar en carpeta. Sí, está en descargas. ¿Por qué no lo está viendo? A ver, descargas. Hoy. ¿Por qué no la ve? Bueno, mañana también tuve problemas. Vamos a hacer al revés. Me voy a descargas, ya que ahí la estoy viendo. Ahí está ejemplo 2. Botón derecho. Ah, saben, miren, tiene otro icono. Creo que me jugó una mala pasada. A ver, antes de decirlo. Me jugó una mala pasada mi dislexia. Le puse BD y es DB. Disculpa. Todas están igual. Y la creo, bueno, DB. Quizás sea una extensión permitida también. Es database, por eso es DB. Muy bien, DB. Disculpa, ahora sí. Bueno, creamos de nuevo, porque ahora es otra, va a ser otra, porque es ejemplo DB. Actualizo y ahí está, ejemplo DB. Creo la tabla, le cargo un valor y ahora sí. Qué bárbaro. Voy a abrir la base de datos, descargas, y sigue sin aparecer. Bueno, me está haciendo enojar esto.
Vamos a descargas. Ah, es que no la descargué, no la descargué, no la descargué. Estoy apresurando. La creé nada más, disculpen. Ahora sí, la descargo. Fíjense que no estaba descargada. Ahí está, ejemplo 2 dB. Bueno, voy a abrir. Voy a ir a descarga y ahí está ejemplo 2. Abrir. Bien. Como les decía, en esta parte ustedes pueden mirar cuáles son todas las tablas que están creadas. Y en la segunda pestaña, porque muestra la estructura de la base de datos. Y en la segunda pestaña, ahora sí, de manera adecuada, solo me muestra Juan 30 y su correo. ¿Sí? Disculpen. Hay un dicho que dice, despacio que estoy apurado. Bueno, perdón, ahí está. Insisto, usando el, el método, perdón, usando la consulta select, también puedo verlo dentro del Google Colab, ¿sí? No es necesario, no es obligatorio que ustedes descarguen un software para ver la base de datos, simplemente lo hago para que uno pueda irlo viendo rápidamente a partir de que va agregándole registros, ¿sí? Bueno, hablando de agregar registros, nosotros aquí le hemos agregado un solo registro, una sola persona. ¿Cómo haríamos para agregarle varias personas al mismo tiempo? Bueno, me tomo estos 3 aquí. La librería, la conexión y la creación de mi puntero. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una lista de tuplas. Vamos a llamarla U mayúscula y vamos a decir que es igual a una lista con la cantidad de tuplas que yo desee. Yo voy a escribir 3 tuplas. Bien, para cada tupla me representa una persona. Entonces, para cada tupla, ¿qué colocaré? Mario, 45, correo de Mario. Luego, en la otra tupla, María tiene 15 y otro correo. Y por último, Ana también tiene 15 y correo. ¿Bien? Entonces, armo una lista de tuplas. A continuación, voy a ejecutar, pero usando la instrucción execute many, o sea que en inglés ejecute many. Y entre paréntesis, nuevamente vamos a escribir insert into, bien, me estoy olvidando las comillas, las consultas de SQL siempre se hacen entre comillas, insert into, nuestra única tabla, usuarios, values. Pero yo acá, si sigo el ejemplo de aquí, tendré que volver a escribir las 3 personas, pero ya las tengo escritas. Y además las tengo colocadas en una variable. Por lo tanto, yo voy a definir comodines que me van a representar esas variables. ¿Cuántos comodines voy a escribir? ¿Cuántos signos de pregunta voy a escribir? Tantos como campos tenga mi tabla. Ojo, acá justo coincido que tengo 3 personas. Podría tener 2 personas o podría tener 20 personas. Lo que yo tengo que colocar acá con signo de pregunta es la cantidad de campos que estoy por cargar de esas personas. Y en este caso, la sentencia execute many no lleva un solo argumento, como acá, el ejecute normal, que tiene un solo argumento. Esta lleva 2 argumentos, porque el segundo argumento es el nombre de la lista que tiene los datos que yo quiero cargar. En este caso, U. Por último, conexión. Acepto los cambios, reafirmo los cambios con el commit
Y finalmente cierro la tabla. ¿Sí? Ejecuto. Esperemos que no haya ningún error de sintaxis. Dice el igual. Ah, bueno, porque no me lleva igual, perdón. Estoy enamorada del igual. No me lleva igual, disculpe. Valores nada más. Y ya está. Ya se cargaron los 3 valores. Entonces, opción 1, hago un select y lo muestro en pantalla. Opción 2, tengo que volver a descargar la base de datos. Ese va a ser el problema que tenemos los que usamos el Google Colab. Quienes usan, insisto, Python desde consola, automáticamente se actualiza. Yo acá la tengo que volver a descargar. Vuelvo a descargar. Ven acá, la voy a ver. Y voy a cerrar esto. Voy a abrirla nuevamente. ¿Por qué no hago un refresh? Porque me está guardando por defecto con nombres distintos, ¿sí? Si no puedo usar el siguiente refresh que les voy a mostrar. Ahí está. Entonces, tengo mi tabla, usuarios, y en Browse Data, fíjense que ahora la tengo a Juan, a Mario, a María y a Ana. Quienes trabajen con Python en consola, apretando este botoncito refresh, como el archivo de su archivo DB se guarda en su mismo disco, directamente con ese botón se refresca y se actualiza. Nosotros, los que trabajemos con el Google Colab y querramos usar esta herramienta, tenemos que cada vez que hacemos un cambio, descargar la base de datos y recién poder ejecutar este software para verlo, ¿sí? Y si no, la otra manera, si no tienen recursos para descargar o simplemente no desean hacerlo, no tienen una computadora propia, entonces vamos a ver, podemos utilizar el fetch on e imprimir, o en vez de usar el fetch on, podemos usar el fetch all. Entonces, nos vamos a ir para acá abajo, vamos a importar la librería, vamos a conectar la base de datos, vamos a crear el cursor, vamos a ejecutar la sentencia select from, pero en nuestra variable vamos a almacenar, ¿qué cosa? Cursor.fetchAll. Es decir, que me traiga todos los registros, no solo uno, que siempre me trae el primero, sino que todos. Y puedo hacer ya un print de usuarios. Y por último, cerrar la conexión. Vamos a ver qué se ve. No sé qué esperaban ver, pero esto es una lista de tuplas, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos un select, lo que a través del método fetchAll, lo que se almacena en usuarios es una lista de tuplas. Y ya que estamos, sabemos que nos podemos ayudar de un ciclo for, elegimos una variable, no sé, u, ¿sí? Como hace rato, in usuarios, y hacemos un print de u. Fíjense que yo esta mañana le cambié el nombre, pero la verdad que ahora voy a aprovechar para recordarles que Python interpreta, ¿no? El usuarios, interpreta cuando estoy hablando del usuarios tabla y cuando estoy hablando del usuarios lista. Si a ustedes esto todavía los confunde, porque son objetos distintos para Python. Para Python, usuarios es las tareas que yo puedo aplicar sobre usuarios son unas, en el caso de que sea una tabla, y las tareas que puedo aplicar sobre usuarios listas son otras. Así que el intérprete no tiene problema. Por ahí nosotros nos podemos confundir y bueno, le cambiamos el nombre. La variable que se llame usu, entonces acá que muestre usu, por lo tanto u va a iterar en usu. Ejecuto el print. ¿Y qué es lo que? Epa, ¿qué pasa con el print? Ahí está. ¿Cuál es la diferencia de imprimir usu completo e imprimir u dentro de un iterable? Y que si yo imprimo usu completo, me va a mostrar una lista de tuplas. Mientras que si yo voy imprimiendo uno por uno los u, recuerden que el for lo que hace es hacer que u itere tomando los valores de cada uno de los campos. Entonces u
La primera vez es Juan con todos sus datos, la segunda vez es Mario con todos sus datos, la tercera vez es María y así sucesivamente. Bien, es solamente una manera diferente de mostrarlo y bueno, y no sé si ya se estarán imaginando, pero esta es la manera en que luego vamos a usar para manipular la información, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, puedo querer ahora listar solo los nombres, puedo querer listar solo los correos, podría querer modificar alguno de los correos, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir ayudando de las sentencias que ya conocemos de Python para hacerlo. Entonces, hasta aquí, ¿qué hicimos? Creamos una base de datos, creamos una tabla y a partir de la creación de la tabla vimos cómo cargar un valor con execute e insert into y además vimos cómo cargar muchos valores con execute many, definiendo primero una variable y usando comodines. Luego hicimos la lectura de un campo usando fetch on, de un registro, perdón, fetch on, y también hicimos la lectura de muchos registros utilizando fetch all. Bien, vamos a ver cómo modificamos un dato. Para modificar un dato, de nuevo me llevo siempre estas 3 líneas, son totalmente necesarias. Importo la librería, conecto a la base de datos, habilito un cursor. ¿Para qué? Ahora mi cursor punto ejecute me va a permitir, entre comillas, hacer una update, es decir, una actualización, donde tengo que indicar sobre qué tabla, en este caso tengo una sola, así que, pero si tuviera más, obviamente tengo que ver sobre cuál quiero hacerlo. Set, que significa modificar, y acá elijo qué campo. Por ejemplo, la edad. Quiero que la nueva edad sea 80 años. Si yo lo ejecuto ahora, le va a cambiar la edad a todos los registros y le va a poner 80. En cambio, si yo escribo where, le puedo indicar a cuáles campos, a cuáles registros modificarle la edad de acuerdo a alguna característica que yo quiera. Por ejemplo, a los que tengan como nombre Mario, ¿sí? Que es uno que me acuerdo ahora. Entonces a todos los Marios, si es que hubiera más de uno, les va a cambiar. Y si no, le va a cambiar al único Mario que hay en este momento. ¿Le afecta en algo, Em, profe, el hecho de las mayúsculas y la minúscula? em, mm, no, en este caso no afecta. En este caso no va a afectar. Si querés, probemos con mayúscula, a ver. Estoy tratando de recordar, me parece que no. Em, pero siempre hay que tratar, como yo les decía, el tema de las bases de datos y del diseño de las bases de datos es muy amplio y acá siempre hay que tratar de usar campos que sean unívocos o que sean únicos para no correr el riesgo de cambiarle la edad a muchos Marios. Lo ideal sería que yo use el DNI o que use un código, ¿sí? Que use un campo que identifique unívocamente, es decir, que lo identifique a uno solo de los registros. Ahora, si yo al revés quiero cambiarle a propósito la edad a todos los Marios, bueno, pues bueno, entonces haré esta sentencia. Entonces, a continuación voy a aceptar los cambios y por último voy a cerrar la conexión. Y vamos a mirar si me identifica o no. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a reutilizar mi código de arriba, porque acá me dijo OK, que hizo el cambio. Entonces vamos a mirar acá. Voy a ejecutar acá el select que hice recién y vamos a mirar. Uy, si efectivamente a Mario, algo está pasando con no me está mostrando. ¿Qué pasa? Ahí está. No, sí me afectó la mayúscula y la minúscula al compañero que preguntó, ¿sí? Bueno, ese es otro motivo también por el cual utilizar un campo unívoco y preferentemente numérico. Vamos a modificar acá, voy a poner Mario con minúscula, voy a ejecutar y voy a volver a mirar. ¿Qué algo está pasando con mi? Ahí está. Bueno, Mario
tiene 80 años, obviamente en cualquiera de las dos vistas, no es que en una va a mostrar con 80 y en otra, fíjense que acá estoy haciendo el print sobre la misma variable, nada más que estoy haciendo prints diferentes, ¿sí? Así que, por favor, disculpen, por ahí tengo algunas mezclas de lenguaje. Sí interpreta todas las minúsculas y las mayúsculas, y no es lo mismo Mario con mayúscula que Mario con minúscula, ¿sí? Una manera que tenemos, no sé si se lo había comentado a ustedes, para hacer este tipo de comparaciones, es siempre cargar todo en mayúscula o cargar todo en minúscula, y cuando hacemos la consulta también establecer si va a ser siempre mayúscula o siempre minúsculas, y ahí nos evitamos estos inconvenientes, ¿sí? Por lo tanto, utilizando la sentencia update, pude modificar un campo a un registro que cumple una condición en particular, que es la de llamarse Mario. Y de la misma manera que actualicé, puedo borrar un registro. Me llevo mis 3 líneas, ¿sí? Librería, conexión a la base de datos, puntero. Vamos a ejecutar cursor.execute y, entre comillas, vamos a escribir delete, ¿sí? Puede ser delete o puede ser drop. Desde mi tabla, usuarios, aquí de nuevo, si yo ejecuto ahora, voy a borrar todos los registros de usuario. En cambio, si yo especifico de quién, por ejemplo, nombre, de nuevo, a ver, ¿a quién voy a borrar? Voy a borrar a Ana. Ana. Confirmo y cierro. Ejecuto. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es volver a descargar, ¿sí? Descargo mi base de datos. Abro mi visor de base de datos. Abro mi base de datos. Y debe ser esta. Y me voy a Browse Data. Y ya no está Ana. Y obviamente, si no está aquí, si yo hago una muestra, tampoco debería aparecer Ana, ¿no? Entonces me vuelvo, reutilizo mi código de muestra. Y fíjense que ya no está Ana. Bien. Acá siempre va a estar actualizado. Acá yo no necesito hacer nada. A lo sumo, si está un poco lento, vieron que me está tardando en mostrar. A lo sumo tendrá que presionar este botón de actualizar el directorio, pero no más que eso, ¿sí? Siempre este archivo se va a mantener actualizado. Repito, yo tengo que hacer la descarga porque tengo que bajarlo a la computadora para abrirlo desde ahí. Seguramente el software me va a permitir abrirlo desde acá, ¿sí? Lo que pasa es que estoy haciendo la tarea más sencilla nada más. Bien. De esta manera, queríamos mostrarle de manera muy sencilla cuáles son las operaciones más comunes de realizar. ¿Qué ejemplo vamos a llevar adelante? Uno que ustedes ya se conocen de memoria. Que es, aquí estoy. El sueldo de un vendedor es la suma de un monto fijo pagado por el gerente más un porcentaje de sus ventas mensuales. Si sus ventas fueron menores a 20.000, no recibe porcentaje. Si estuvieron entre 20 y 50, recibe el 20%. Y si superan los 50.000, recibe el 25%. Teniendo como dato el sueldo fijo y el monto de la venta mensual de cada vendedor, calcule, muestre y almacene el salario final que recibiera cada uno. Esta consigna la venimos arrastrando desde el primer módulo, desde el primer ejemplo, y la fuimos analizando y acondicionando a las herramientas que teníamos. Primero lo hicimos con pseudocódigo y lo resolvimos de una manera sencilla y muy general. Luego lo tradujimos en lenguaje Python, monolítico. Podríamos haber después hecho una función, también podríamos haberlo representado con un diseño de orientación a objetos. Lo hicimos en la clase pasada con un archivo de texto, es más, vimos cómo era mejor trabajarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es
adaptarlo a nuestra base de datos. Por lo tanto, nuestro primer paso va a ser crear una base de datos con una tabla que posea legajo, apellido, nombre, sueldo, venta y salario. Luego le vamos a agregar datos de los vendedores, ¿sí? De 2 o 3 nada más. Por supuesto que ideal sería que le carguemos los 1000 vendedores que tenemos. Luego vamos a leer de una de las muchísimas formas que hay para leer los datos y vamos a actualizar el campo salario. Y por último vamos a mostrar esos cambios, ¿sí? Entonces, todo lo que hicimos recién, o muchas de las cosas que hicimos recién, lo vamos a volcar a resolver nuestro viejo y conocido ejemplo del gerente que paga a sus empleados. ¿De qué manera? Vamos a cerrar aquí. Esto lo voy a hacer arriba, por si necesito cosas. Código. Bueno. Import. SQLite 3. Conexión. Acá pueden usar en realidad la palabra, la variable que quieran, ¿no? Yo sigo usando la variable conexión. Y mi librería SQLite. Voy a usar de esta librería el método función connect y voy a llamarlo pagos.db. Ahora voy a poner bien, db. Luego voy a habilitar un cursor y voy a crear el cursor con el método cursor. Y ahora, con ese método, o sea, a partir de ese método, habiendo habilitado un cursor, voy a ejecutar mi creación de tabla, entre comillas. Create table, si no existe, la voy a llamar vendedores, y voy a colocarle los campos. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, donde los primeros 3 son cadenas y los últimos 3 son números, pero no son números enteros. Son números flotantes, números con decimales. Entonces, comencemos. Legajo, varchar. Ah, legajo no, legajo un entero. Un número legajo. Apellido, varchar. No sé, le pongamos 50. Y ahí, miren. Varchar. Luego, nombre, otro 50. Y aquí ya viene sueldo fijo. Como float. Venta mes. Como float. Y salario, salario como float. Profe, le falta cerrar el paréntesis de nombre. Bien, están ahorrando un error. Y ya está los campos de mi tabla. A continuación, vamos a cerrar la conexión. Hacemos los dedos. Sí, paréntesis. Me parece que me sobra un paréntesis. A ver ahí. Ahí está. Listo. Puedo verla desde aquí, que ya está creada. Lo que no puedo es ver la tabla, ¿sí? Pero bueno, por ahora no vamos a ir a la otra vista.
Pero sepan que se creó bien porque me dio un tilde, si no, por supuesto, me va a dar un error. Bien. Ya tengo entonces mi base de datos y mi tabla. Lo que tengo que hacer ahora es ponerle datos. Ujú. Acá le voy a cambiar el nombre. Voy a poner pago. Entonces, librería, conecto la base de datos, abro el puntero, habilito el puntero y voy a llamar vendedor, directamente voy a hacer una lista. ¿Sí? Entonces, le voy a hacer una lista. Por eso a veces prefiero hacer así para no errarle. 3 vendedores. ¿Y cómo se van a llamar? Primero el legajo. Legajo 1000, coma. Este apellido Reyes, nombre Juan. Cobra 20.000 y vendió 10.000. ¿Sí? Déjeme que los otros los copie. Y le voy a cargar un 0 de salario. A ver, me los voy a traer así, ¿no? Seguro que le voy a errar. Ahí está. Me traigo toda la tupla. Estos están contratados como constructores. Bien, tengo mi vendedor. Y ahora vamos a hacer un cursor punto ejecutar muchos, ¿sí? Execute many. Y recuerden que el execute many tiene 2 parámetros. Uno, la consulta propiamente dicha, y el otro, la variable de la cual voy a extraer los datos. Entonces, empiezo insert into vendedores. ¿Qué valores voy a insertar? Los siguientes. 1, legajo. 2, apellido. 3, nombre. 4, sueldo. 5, venta. 6, salario. ¿Sí? Tantos comodines o signos de pregunta, si quieren llamarlo, como campos tenga mi tabla. Y la variable de la cual yo voy a extraer esa información. Por último, confirmo los cambios. Conexión.commit. Y finalmente cierro. Ahí. Conexión.close. Veamos. Pero no tener ningún error. Parece que lo llamo el error. No puede operar en una base de datos cerrada. ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que está cerrada? Puso un close de ahí abajo de conexión nomás, profe. Ese, pues no copien y peguen, pues, chicos. Gracias. Clarito el error, ¿no? No puede. ¿Y ahora? Ah, bueno. Yo debo haber declarado en el ejemplo, atención, en la diapositiva, debo haber declarado legajo como varchar. Entonces acá me está diciendo que como aquí lo declaré como entero, ¿cómo le voy a poner comilla al entero? Eso me está diciendo aquí. Así que cuidado. Se me está haciendo enojar. Cursor execute many vendedores valúes 246. No veo el error. ¿Se llama vendedores mi tabla? ¿O le puse mal? Vendedores. Cursor.execute many. Vendedor. ¿Cómo se llama mi variable? Vendedor. No veo el error, chicos. No puedo operar. A ver, ¿qué me dicen acá en el chat? Ah, sí, no sería un open.
Gracias. No habilité, no creé el puntero. No está creado el puntero. Cursor igual a conexión punto cursor. Claro, yo vi 3 instrucciones y no eran las 3 adecuadas, porque en vez de habilitar el puntero, yo tenía un close ahí. Bien, ahora sí. Paso 1, librería. Paso 2, conectar la base de datos. Paso 3, crear el cursor. ¿Sí? Me lo estoy repitiendo para mí. Ahí está. Bueno, quizá ahí uno tiene ganas de mirar esta tabla, entonces si quieren pueden hacerle un select directamente aquí abajito y ven que efectivamente se han cargado los datos. Si no, nos vamos a descargar de nuevo esto. Descargamos. Ya vamos en pago 3. Insisto, solamente lo estamos usando para mirar que se carguen los datos. Descargas, pagos 3, la abro y me voy a chusmear Browse Data y ahí están. Juan Reyes, Oscar Reyes y Franco Reyes. ¿Sí? Mis 3 vendedores. Bueno, ahora hay que proceder a la lectura de los datos. Bien, ya los hemos, ya tenemos nuestra base de datos creada. Supongamos que Profe, tenemos una un montón. pregunta. ¿Sí? ¿Por qué hay dos números del legajo igual, el de Reyes Juan y el de Reyes Franco? Porque la profe no se dio cuenta nomás. Sí sería ideal que aprovechemos esto para que sean diferentes los legajos, ¿sí? Esto hay que cargarlo, por supuesto, con mucho más cuidado y detalle. Yo estoy ejemplificando nada más, pero como dice la compañera, sería bueno que sean Cada uno tenga diferentes. el suyo también. ¿Cómo? De que cada vendedor tenga su número, digamos, único. Sí, por supuesto, eso hay que ser muy cuidadoso. ¿Qué voy a hacer? Corto, voy a borrarlo, voy a borrar la base de datos. ¿Sí? Total, tengo ya todos mis módulos creados. Miren, acá tengo la creación de la base de datos y la tabla, y aquí tengo la carga. ¿Y ven? Y ya le cambié porque tiene razón la compañera. Los números legajos sí son unívocos, justamente de eso estaba hablando recién, ¿no? Bueno, ahora sí. Una vez que ya tengo mis datos, ¿sí? Esto lo pude haber generado yo recién, me dio los ponchazos, pero ya lo generé, o me pueden mandar una base de datos y decirme, bueno, ahí tenés tu tabla con vendedores, de hacer las tareas necesarias para que se almacene en el campo salario. El salario adecuado depende de cuánto cobra y cuánto vende cada vendedor. Entonces, habilitamos un nuevo script. Tampoco es necesario hacerlo en script separado, ¿no? Yo lo hago separado para irles mostrando y les marcando ciertas cosas. Ahora sí voy a copiar bien, no se preocupen. Copio bien la librería, la conexión y la creación de mi puntero. Pero ahora lo que tengo que hacer es leerlos a los datos. Entonces, cursor.ejecute. Yo voy a hacer un select, entre comillas. Todo desde vendedores. Y voy a almacenar en la variable listado todos los registros usando el fetch all. Cursor.fetch all. ¿Ok? Entonces en este momento, bueno, miremos qué tiene listado ya que está. En este momento tenemos una lista de tuplas. Entonces, yo voy a aprovechar la iteración de mi for y voy a poner for b in listado, que es la variable que tiene a todos los vendedores. ¿Y qué era? ¿Qué es B? B es cada una de las tuplas, ¿no es cierto? Primero es Juan Reyes, después es Oscar Reyes y después es Franco Reyes. O sea que en la primera vuelta tengo todos estos datos de la primera fila. ¿Por cuál dato tengo que preguntar? ¿Cuál dato representa el salario? Perdón, la venta mensual.
B en este momento es esto que está pintado. Es una tupla. ¿Cuál dato me representa la venta mensual? El 5 o el 4. Bueno, es 0, 1, 2, 3, 4. O sea que B4 me está representando cuánto vendió el empleado. Entonces, si B4 es menor a 20.000, ¿qué tengo que hacer? Salario a qué es igual. ¿Dónde está representado el sueldo? Y en B3. Ojo que te faltaron los corchetes, ¿no? Capaz que porque estás escribiendo desde el chat, pero es B en la posición 3. Si no, acá viene todo nuestro código que ya conocemos, ¿no? Acá es un elif. Si B4 es mayor o igual a 20.000 y B4 es menor o igual que 50.000, entonces ¿cuánto es el salario? Es su sueldo más la venta por 0,2. Y si no, su salario 0,25. Listo. Entonces, yo tengo que ahora volcar este salario en la tabla. ¿Cómo hago? Esto a cada vuelta que dé, B primero va a ser esta tupla, B después va a ser esta otra tupla y B después va a ser esta otra tupla. Falta cerrar los paréntesis, dice. ¿Qué paréntesis? Ah, no, es sin paréntesis. Gracias. Ahí está. Hay varias maneras de proceder. Una de ellas, que surgió esta mañana de uno de los alumnos, es armar un nuevo listado rellenando la columna de salario. Pero la otra, que es la que yo voy a hacer, es aprovechando que estoy dentro del ciclo, aprovechando que estoy parada en la primera fila, directamente voy a actualizar cursor.ejecute, entre comillas, voy a hacer un update en vendedores, modificando el salario. Pero yo no le puedo poner un número acá, literal, porque si yo le pongo un número literal, ese va a ser el salario específico, cuando en realidad mi salario depende del cálculo que acabo de hacer. Por lo tanto, corresponde un comodín. ¿A quién le voy a cambiar el salario? A la persona a la que en este momento le estoy haciendo el cálculo. ¿Y qué legajo tiene? Si yo pongo un número de nuevo, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, le va a cambiar siempre el sueldo a esa persona. Pero yo quiero que dependa de dónde estoy parada para que haga ese cambio. Por lo tanto, también va un comodín. Escucha.
Ahora, el salario, ¿a qué variable corresponde? Recuerden que si hacíamos una AS. AS, bien. ¿Y el legajo, a qué variable corresponde? Creo que ahí no lo puso, ¿no? ¿Hace falta que lo ponga? ¿O puedo de manera Me genérica parece que sí. nombrar? O sea, no, o sea, que haya una variable que vaya obteniendo, digamos, el legajo en lo que va recorriendo la lista. ¿Pero vos crees que no hay? Da ya demasiada información. ¿Qué valores toma B? B, solo B. Ah, la posición. B toma todos los valores. B es todo. Y yo de B usé el 4 y el 3. Por lo tanto, ahora uso la posición 0. Porque ese es el legajo que quiero modificar, el donde estoy parada ahora. Pero esta sentencia solamente admite 2 parámetros. Y yo acá tengo un parámetro, tengo 2 parámetros y acá tengo un tercer parámetro. Eso quiere decir que si yo intento hacer esta modificación, esto tiene que ser una tupla de datos a cambiar. Entonces ahora tengo un parámetro de tipo cadena, una tupla, y bueno, y esa tupla puede tener la cantidad de datos que quiera, pero es una tupla, es un parámetro. Confirmo el cambio que quiero hacer y finalmente cierro la conexión. Y cruzo los dedos. De 10 salió la primera. Bien. Entonces, me descargo de nuevo mi pago. Me voy a mi descarga. Ah, no era mi descarga. Me voy a abrir esto. Open Database. Descargas. Y ahí están mis pagos. Browse Data. Y miren, 20.000, 26.000, 35.000. Cada uno de acuerdo a la venta que tuvo. Y está bien porque justamente a propósito se lo puse que este venda poquito, medio y mucho. ¿Sí? Pero la consigna me decía que los muestra los datos. Entonces, me voy a armar otro codiguito más en donde voy a habilitar mi conexión, mi cursor, voy a hacer un select, ¿sí? Voy a tomar los datos, pero ahora para mostrarlos. Select todo, puedo elegir qué, pero prefiero todo. Vendedores. Y basta con una variable, listado o lista o vendedores, de nuevo si quieren nombrarla, no hay ningún problema. Cursor.fetchAll. Y si quiero, ya mismo muestro. No hace falta que haga un for. Y bueno, y se supone que tengo que ver la misma información que acabo de ver desde mi visor de base de datos. Y miren. Juan, 20.000. Oscar, 26.000. Y Franco, 35.000. ¿Sí? Que es la misma información que ya hemos visto desde el software visor. Y de esta manera les mostré una de las tantísimas formas que tenemos de resolver este problema. ¿Por qué una de las tantísimas? Porque otra opción era modificar acá el listado en vez de hacer la actualización, irlo modificando al listado y después actualizar una sola vez listado, porque acá lo que se hace es actualizar por fila. Y otra manera, ya con un conocimiento más amplio de sentencia SQL, con una única sentencia SQL, o una o dos tal vez,
yo podía hacer eso, puedo hacer que me rescate cierta información y que directamente use esa información para calcular otro campo, ¿sí? Como le dije al principio, lo bueno y lo malo de las bases de datos es que es una herramienta valiosísima, pero es todo un universo nuevo, ¿sí? No necesariamente un programador trabaja con bases de datos, porque no todas las aplicaciones ni todas las páginas web, por ejemplo, necesitan bases de datos. Por supuesto que las más funcionales sí usan, pero para las bases de datos hay que aprender a diseñar, ¿sí? Obviamente, dentro de un equipo de trabajo no hace falta que aprendas todo, ¿no? Justamente para eso son los equipos de trabajo. Pero necesitamos a alguien que diseñe de manera adecuada nuestra base de datos, alguien que maneje muy bien el lenguaje SQL, y de esa manera lo juntamos con la parte gráfica, con la parte visual, y tenemos, por ejemplo, una página web, tenemos un sistema de gestión y así sucesivamente, ¿sí? Yo lo que les mostré fue un, un rayito de sol, una pequeñez dentro del gran universo que es el manejo de bases de datos. Así que bueno, espero que les haya gustado, que esto los incentive y bueno, los invito a la lectura y a la profundización de esto que, como les digo, les mostré una manera de leer, una manera de cargar. Acá nosotros podemos tener un montón de sentencias este, para ejecutar consultas y que esto sea todavía más sencillo de hacer. Voy a dejar de compartir. Si tienen alguna consulta,